Bueno, eh, mantengamos el ejemplo y ahora veamos esto con un para. Ahora después hacemos la ejecución de todo esto, ¿sí? Vamos a ponerle algunos mensajes por acá. Vamos a ponerle un escribir, ¿sí? Le vamos a poner lo que viene es con repetir, ¿sí? Acá vamos a ponerle un escribir, lo que viene es con un mientras. Y ahora vamos a hacer un escribir, ¿sí? Lo que viene es con un para. ¿Y qué es la última estructura de repetición para? Vamos a usar este panel que está acá. Fíjense que si ustedes hacen un clic en ese botón para, no solamente que Psaint me da una ayuda rápida de todo esto, sino que también me escribe parte de la sintaxis, ¿sí? Por si yo me olvidé cómo se escribía, lo puedo usar a Psaint, es un intérprete muy bueno este, ¿no? Muy bueno. Entonces acá me dice, para variable numérica, valor inicial, valor final, con paso. A ver, esto ya lo explicamos en forma general, pero es así. Lo vamos a hacer directamente con un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a hacerlo así, miren, vamos a quitar acá para i igual de 1, ¿sí? Para i igual de 1, el valor final, esto, bueno, perdón, me equivoqué. Vamos a volver acá. Esto tiene que terminar acá. Entonces, para i hasta 1 hasta 5. Bien. Y vamos a poner, voy a hacer un copy y pegue. Vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a ver la diferencia. Ya vimos la diferencia entre el mientras y el repetir. Veamos cuál es la diferencia con el para. El para es muy sencillo porque nosotros vamos a, digamos, cuando a la hora de hacer un algoritmo y que tenemos que usar una estructura de repetición, yo tengo que decidir entre hacerlo a la estructura de repetición, tengo que decidir entre hacerlo con un mientras, hacerlo con un repetir o hacerlo con un para. ¿Y cómo hago para decidirme, por así decirlo? Bien, sabemos que el mientras y el repetir me dan la posibilidad de repetir condicionando la secuencia o condicionando el final de la secuencia de acciones con una expresión relacional o lógica. Sin embargo, el para es una estructura de repetición determinística, digamos. El para necesita comenzar y finalizar con con una cierta cantidad de veces. Es decir, en este caso yo puedo decir que esta secuencia de escribir y leer se va a ejecutar 5 veces, de 1 a 5. Por eso es de 1 hasta 5. Con diferencia de las dos anteriores, en donde las dos anteriores está, no está determinada las veces que yo voy a ejecutar la secuencia. Eso dependerá de si la expresión es verdadera o falsa o si usé un mientras o un repetir. En cambio, en el para comienza y termina y esa es una de las formas de saber si tengo que usar un para, un mientras o un repetir. Tengo, en el caso del para, tiene que estar perfectamente determinada la cantidad de veces que yo voy a repetir la secuencia. En este caso, si yo digo eh, para y de 1 hasta 5, escribir y leer edad, esto lo va a hacer 5 veces. ¿Sí? Vamos a tratar de ejecutar esto, a ver qué nos resulta.
Fíjense, vamos a ejecutar. Dice así, lo que viene es con un mientras, o sea que esto que está, ¿sí? Esto que está haciendo es la parte del mientras. Me está pidiendo la edad, yo le voy a poner 50, 51 y para cortarla acá le voy a poner 39. Entonces dice, ahora lo que viene es con el repetir. O sea, que va a ser lo del repetir, ¿sí? Va a hacerlo con el repetir. Fíjense que yo voy a ponerle 30, ¿sí? El primer valor que le pongo a repetir es 30. ¿Y qué va a pasar? Que cuando llegue al hasta que, como edad es menor que 40, no va a repetir más, ¿sí? Y fíjense que ahora me está escribiendo que lo que viene es con un para. Y fíjense que yo por más que le ponga un valor a la edad como 30, como 20, como 60, como 40 o como 78, ¿sí? Fíjense que lo hizo 5 veces el para. Ingresé 30, 20, 60, 40 y 78 y terminó. Entonces, esa es la diferencia entre estas estructuras de repetición. Bueno, veamos ahora si a esto lo podemos combinar con algo más. Nos vamos a quedar con el mientras y vamos a, de todas estas estructuras, vamos a borrar acá y nos vamos a quedar con el mientras, porque en este ejemplo lo que vamos a ver, ya hemos visto, esto es una asignación. Vamos a ver qué pasa si yo aplico una expresión. Vamos a suponer que ahora vamos a ingresar la edad. Vamos a ingresar la edad y vamos a ingresar el peso. Entonces acá ingrese su edad y peso. Y vamos a leer edad. Fíjense que yo voy a separar con coma las variables, ¿sí? Edad de peso. Voy a leer el peso. Vamos por costumbre, vamos a inicializar las variables. Vamos a poner peso igual a 0. Y vamos a usar una expresión aritmética acá. Vamos a usar y vamos a decir que no sé, voy a hacer una cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, fíjense, voy a decir que resultado es igual a sumar la edad más el peso. No tiene sentido la expresión aritmética, pero vale. Y voy a escribir como resultado, voy a decir el resultado de sumar la edad ingresada con su peso es, ¿sí? Vamos a poner una coma y vamos a poner resultado. Bien. Fíjense que agregué esta expresión aritmética. Ejecutemos. ¿Sí? Cuando ejecutamos dice, lo que viene es con un mientras, ¿sí? Ya vamos por ahí, ingrese edad y peso. Ingrese su edad y peso, vamos a poner, obviamente que vamos a poner datos, vamos a poner así, 5468. Fíjense que acá está muy bueno. Acá me arrojó un error de... Esto es un error no tanto de sintaxis, sino es un error en tiempo de ejecución. Estos errores se llaman errores en tiempo de ejecución. ¿Y qué me está diciendo? Me dice que no coinciden los tipos. Me dice edad. Bien. El problema acá es que yo cuando he ingresado los datos, los he separado con una coma, por ende, no, después del 54 la coma la interpretó como un carácter, la interpretó como un tipo de dato alfanumérico, porque estaría el 54, la coma y el 68, por ende,
esto me arrojó esto. Entonces ustedes se tienen que ir acostumbrando a este tipo de errores, a interpretarlo. Lo que estoy haciendo en este momento es interpretar el error. Me doy cuenta de que no ha sido un error de sintaxis porque está bien, ¿sí? Sino que ha sido un error al ingreso de datos. Entonces, para ayudar al operador, siempre es muy bueno ayudarlo con los cartelitos, estos que ponemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, ingrese su edad, ¿sí? Luego pulse Enter e ingrese su peso. Vamos a ver qué resulta si ejecuto esto. Simplemente lo único que hice fue una aclaración para enterarme de que tengo que escribir la edad, pulsar Enter y luego ingresar el peso. Y ahora, ¿qué me dice? Bien, me dice, el resultado de sumar la edad ingresada con su peso es 136. ¿Sí? O sea, si sumamos 58 y 78, el resultado de esa expresión aritmética es 136. Y me vuelve a pedir ingrese luego su peso. ¿Por qué? Porque el valor de la edad que yo ingresé, que fue 58, es mayor que 40. Por ende, si vuelvo a ingresar otra edad, como esta, con un peso como este, me va a volver a arrojar resultado y me va a volver a pedir porque está iterando, está repitiendo la secuencia de instrucciones, ¿sí? Hasta que yo ingrese un valor como este y termina la ejecución. Entonces acá hemos utilizado dentro de la estructura de repetición una expresión aritmética. ¿Por qué es una expresión aritmética? Porque he utilizado un operador aritmético como el signo más. Vimos que podíamos usar el más, el menos, la multiplicación. ¿Ok? Bien. Vamos ahora. ¿Qué pasa si el algoritmo me dice que yo debo sumar la edad y el peso solo cuando el peso supere los 70 kilogramos? Entonces, yo voy a usar ahora una estructura de selección, que es la que me permite evaluar una expresión relacional o lógica. Entonces, si yo coloco si peso, ¿cómo hago la expresión relacional? Peso mayor que 70, ¿sí? Entonces, ¿sí? Voy a pulsar Enter. Entonces, si el peso es mayor que 70, a mí me dice que sí tengo que sumar, ¿sí? Y tengo que mostrar la suma de la edad y el peso. Entonces, vamos a decir, como habíamos visto en la teoría, que si esta expresión es verdadera, entonces ejecuta esta secuencia de instrucciones, ¿sí? Y habíamos visto que la estructura de selección sí también tiene un si no, que sería la parte por la cual ejecutaría instrucciones en el caso de que esta expresión relacional fuera falsa. Vamos a hacerlo solamente para mostrar. Vamos a poner acá un escribir que su peso, vamos a decir, vamos a poner así, no se muestra resultado porque peso es menor o igual a 70. Entonces, acá hemos usado una estructura de selección, que es el sí, cuya estructura sintaxis es sí, expresión relacional lógica, entonces ejecuta por el verdadero una secuencia de instrucciones, y por el si no, en el caso de que la expresión fuera falsa, ejecuta otra secuencia de instrucciones. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué resulta. Entonces vamos a ingresar 58, 79, ¿sí? El resultado de sumar la edad ingresada con su peso es 137, ¿sí? Fantástico. Vamos a ingresar 58. ¿Qué pasa si en vez de 79 pongo 69? Me dice, no se muestra el resultado porque el peso es menor o igual a 70. Es decir, acá lo que fue es que la evaluación de peso mayor que 70, en vez de
como no fue verdadera, fue falsa, ejecuta las instrucciones que siguen al si no. Bueno, vamos a terminar, si queremos ponemos uno más, da 79 pesos 79 y lo suma. Pero si yo pongo 56 y un peso menor que 70 o menor o igual, ¿sí? Dice que no se muestra el resultado porque su peso es menor o igual a 70. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar la ejecución colocando una edad menor que 40, 39, y esta ejecución se termina. Entonces ahora hemos aprendido cómo aplicamos la estructura de selección sí. Hay otra estructura que la vamos a ver más adelante, que es el según, pero ya cuando estemos mucho más en práctica, ¿no? Por ahora nos quedamos con esto.